hermanos, Dios os bendiga y bienvenidos a nuestro culto esta mañana. Es una bendición tenerle con nosotros. Vamos a empezar con la oración y pedir la bendición de Dios en nuestro culto. Oramos a Dios. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos para adorar tu nombre, Señor, para escucharte de ti. Señor, yo no tengo nada que pueda ayudar a nadie, Señor. Yo pido que tú puedas, por favor, ayudar a través de tu palabra y tu Santo Espíritu. Somos tan débiles sin tu presencia, Señor. Ayúdanos en nuestros hogares, Señor, escuchar de ti y pedimos que tú puedas bendecir a tu palabra hoy. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar un himno favorito de nuestra iglesia. Adoremos a Dios. ¿Listos? Canten conmigo, por favor. Cantamos a Dios, adoremos a Dios. Amén. Canta un himno al Salvador, ven adoremos a Dios. Puedes confiar en tu andar, ven adoremos a nuestro Dios. Sus obras muestran su esplendor, ven adoremos a Dios. Pronto vendrá y reinará, ven adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al triuno Dios, himnos cantemos de corazón, Hijo del hombre también de Dios, es vencedor el que se humilló, honra, gloria, ven adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven adoremos a Dios. Canta al Dios de la eternidad, ven adoremos a Dios. Él es el Rey, canta, oh Grey, ven adoremos a nuestro Dios, al victorioso de la maldad, ven adoremos a Dios. Honra a Jesús, Él es la luz, ven adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al triuno Dios, himnos cantemos de corazón, Hijo del hombre también de Dios, es vencedor el que se humilló, honra, gloria, ven adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven adoremos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición es cantar a nuestro Señor y adorar su nombre. Amén. También cantamos, grato es decir la historia. Grato es decir la historia. Listos, cantamos al Señor. Amén. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cuál es mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema y a la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia más útil al mortal, que en gloria
palabra sin vejez. Parece repetirla, más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Amén, hermanos, gloria a Dios. Y un himno más para empezar el culto. En la cruz, cantamos al Señor, en la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Qué bendición estos himnos de alabanza, cantando a nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Es una bendición poder escuchar la palabra de Dios y poder predicar la palabra de Dios. Quiero que vamos por favor a Hechos 28. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Y vamos a hablar hoy de un tema importante acerca de cómo pasar una cuarentena. Cómo pasar bien una cuarentena. Tenemos en Hechos 28, versículo 28, algunos versículos que han sido interesantes y especiales para mí durante este tiempo de cuarentena. Y quiero leer estos primero. Hechos 28, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Ok, dice, o sea pues notorio que los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos salieron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó 2 años enteros en su casa de alquiler, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. Oramos al Señor para empezar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos versículos que vamos a ver hoy, que nos enseñan, Señor, que nos guían, que nos ayudan. Por favor, ayúdanos a tener corazones dispuestos a recibir tu palabra. Y gracias te damos por tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. En estos versículos tenemos algo interesante. El apóstol Pablo está 2 años encerrado en su casa. Está debajo del
Este es el tiempo que está pues como en presión por los romanos, pero los romanos durante estos 2 años, en lugar de tener que estar en la cárcel, pusieron a él en una casa. Entonces él estaba allá en una casa guardado, no fue permitido salir, estaba allá, pues mejor dicho, en cuarentena. Y nosotros, desde el 26 de marzo, creo, hemos estado en cuarentena también, nosotros en Antioquia, Colombia. Yo sé que en diferentes países es diferente. Varias personas, me imagino, van a ver esta predicación de otros países también. Y de pronto es diferente para ustedes. Pero para nosotros en Colombia, especialmente en Antioquia, hemos estado ya 1 mes en cuarentena. Y algunos han podido salir y trabajar, pero por lo menos sus niños han estado en la casa todo este tiempo sin ser capaces de salir. Y muchos no han sido capaces de salir ni trabajar. Y para muchos no tienen ingresos y se está acabando aún la comida para muchas personas. Y hemos nosotros escuchado muy buenos mensajes acerca de cómo mantener el ánimo en este tiempo, cómo redimir el tiempo, y hemos enfocado mucho en este tema y en pensando en cuál tema debo predicar esta mañana. El Señor me guió otra vez a hablar acerca de esto, acerca del tema del desánimo que puede pasar durante este tiempo. Y yo creo que Dios quiere usar su palabra esta mañana para animarnos durante este tiempo de cuarentena. Aquí en estos versículos vemos al apóstol Pablo pasando por algo semejante, pasando por una prueba. Y él utilizó esta prueba para la gloria de Dios. Dice la palabra que él estaba ya predicando el Señor, estaba ya haciendo muchas cosas. Tenemos nosotros las epístolas, las cartas que leemos en el Nuevo Testamento escrito a las iglesias. Muchas de estas cartas fueron escritas durante el tiempo que Pablo estaba encerrada en la casa. Y él utilizó su tiempo para el Señor. Y me imagino a veces cuando leemos estos versículos, cuando leemos de Pablo estaba 2 años allá en la casa encerrado, a veces nosotros tenemos la tendencia no pensar en la prueba. Me imagino, aunque Pablo venció la prueba, aunque él hizo bien el tiempo, él utilizó bien el tiempo, me imagino fue difícil para Pablo este tiempo. Me imagino que tenía ganas de poder salir y ir a la congregación. Tenía ganas de ir en sus viajes misioneros, averiguar cómo están las iglesias. Y ellos no tenían celulares, no tenían internet, no tenían medios de comunicarse rápidos. Tenían que escribir cartas y enviarlas y esperar semanas y semanas o más, meses aún, para poder escuchar una respuesta. Pero hermanos, nosotros también estamos pasando por este tiempo de cuarentena y es una prueba para nosotros también. Pero algo que quiero que reconocemos es que no hay nada nuevo debajo del sol. En Eclesiastés 1:9 la Biblia dice: lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Y aunque muchos están sufriendo necesidades en este momento, debemos entender que por toda la historia humana han sido tiempos así, en el cual personas y aún todo el mundo ha sufrido necesidades. En leyendo la Biblia podemos leer de hambrunas que pasaron. Pensando estuve esta mañana leyendo la historia de David, y en leyendo esta historia de David mencionó que había una hambruna en la tierra de Israel por 3 años. 3 años. Y hermanos, debe ser un tiempo muy difícil esto. También podemos ver la historia de Ruth, todo el libro de Ruth, la historia empieza con una hambruna. En Génesis, hablando de José, vemos que había una hambruna de 7 años enteros y causó mucho dolor y sufrimiento. Entonces tenemos que entender que los sufrimientos y las dificultades que nosotros tenemos hoy en día son cosas comunes, o sea, son cosas que han pasado en el pasado.
y probablemente pasarán otra vez en el futuro. No hay nada nuevo debajo del sol. Y cuando leemos de las personas en la Biblia, por ejemplo, Elías pasando 3 años sentado por el río, muchos de las personas en la Biblia tenían un tiempo de 40 años estando solos, ¿cierto? Pensando en Jesús, en Moisés, en muchos otros, ¿cierto? Debemos reconocer que fue duro para ellos también. Ellos sufrieron esto. A veces leemos el versículo y es solo un versículo y dice, estaban allá 3 años y pensamos, ok, bueno, próximo versículo, pero no reconocemos el sufrimiento de la persona durante este tiempo. Pero salieron de la prueba. Salieron de la prueba y Dios utilizó la prueba en sus vidas. Y esto es lo que nosotros tenemos que reconocer también. Es que podemos salir de la prueba y tener la prueba usada mucho en nuestras vidas también. Y aquí en Hechos vemos Pablo pasando estos tiempos en su casa. También pasaba mucho tiempo en otros cárceles, aún más duros de esto. Y quiero mostrarle lo que Pablo escribió desde una cárcel, desde una prisión, desde un tiempo en el cual no fue capaz de moverse, no fue capaz de salir. De pronto estaba aún con cadenas, con un soldado, conectado a un soldado. Pablo tenía instrucciones que escribió a otros cristianos que estaban sufriendo para animarles, para ayudarles. Y si Pablo fue capaz de dar esas instrucciones desde la cárcel, yo creo que nosotros aquí en cuarentena podemos responder a estas instrucciones y estas instrucciones pueden ser de mucha ayuda para nosotros. Pablo, este es encontrado en Filipenses capítulo 4, por favor, vamos por allá. Filipenses capítulo 4, Pablo está escribiendo debajo de la inspiración del Espíritu Santo y él dice aquí en Filipenses capítulo 4, vamos a ver algunos versículos, versículo por versículo, y ver algunos consejos que Pablo tiene para nosotros mientras que estamos en cuarentena para pasar bien esta cuarentena. ¿Listos? Filipenses 4, versículo 1, dice la Biblia, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, ¿qué? Firmes en el Señor, amados. Estad firmes en el Señor. La primera cosa que Pablo quiere decir a la iglesia aquí en capítulo 4, recuerden, él está en la cárcel, él está con cadenas, él está sin capaz de moverse y él tiene un consejo, él tiene unas instrucciones para la iglesia y él dice a ellos, estad firmes. Estad firmes. Hermanos, necesitamos recordar que la vida cristiana, para poder agradar a nuestro Señor, tenemos que estar firmes en la batalla que es esta vida aquí en la tierra. Nosotros somos soldados para nuestro Señor Jesucristo. Cantamos canciones acerca de esto. A combatir, cual pendón hermoso. Estad por Cristo firmes y cantamos estos himnos que son como para soldados y decimos somos soldados para el Señor, pero tenemos que recordar parte de siendo un soldado es sufriendo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Un soldado cuando entra al ejército, la primera cosa que hace después de firmar y tomar sus votos y todo esto es que es enviado al entrenamiento básico. Y en el entrenamiento básico no solamente les da un uniforme y él puede como sentarse en un sofá y descansar, no. No solamente es que él aprende cómo disparar un rifle o cómo utilizar armas o cómo marchar y todo esto. No es esto el propósito. El propósito del entrenamiento básico es poner el nuevo soldado en una situación incómoda. Y por esto en la primera mañana, cuando empieza el entrenamiento básico, a las 3:30, a las 4 en la mañana, empiezan a pitar los instructores y ellos los ponen afuera para empezar haciendo ejercicio y todo el día los ponen a hacer flexiones de pecho y ejercicios duros. ¿Para qué? ¿Para que tengan fuerza? Sí, para que sean más fuertes. Pero ¿sabe una de las razones que los hacen de forma
de esta forma es para que sufre. ¿Por qué? Porque los instructores saben que allá en la batalla van a sufrir aflicciones y necesitan estar preparados, porque son soldados. Y hermanos, los soldados tienen que ser capaces de seguir peleando y seguir trabajando aún en medio de crisis. Tienen que estar capaces de, cuando otros están disparando hacia ellos, tienen que ellos seguir peleando y trabajando. Y viene por el entrenamiento básico y por reconociendo que son soldados. Y muchas veces nosotros cristianos decimos, sí, yo soy un soldado para el Señor, pero a veces nos comportamos como niños en la guardería. Nosotros queremos ser soldados, pero nunca queremos sufrir. Pero parte de siendo un soldado para el Señor Jesucristo es lo que Pablo dice aquí. Él dice, estad así firmes en el Señor. Pablo allá en la cárcel estaba siendo firme. Estaba siguiendo adelante, estaba haciendo lo que debe hacer, estaba controlando sus emociones, estaba controlando su espíritu y aunque estaba sufriendo, dijo, estad firmes en el Señor. Nosotros debemos también estar firmes. Un versículo que es muy útil para el cristiano es 2 de Timoteo 2:3. En 2 de Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. No quieren escuchar la gente predicaciones así, ¿cierto? Quieren escuchar, Dios le ama, Dios va a hacer esto para usted, Dios va a hacer esto para usted. Pero no quieren escuchar lo que la Biblia sí dice. Si es soldado de Cristo, si es cristiano, tú pues sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. El soldado reconoce que van a estar en tiempos difíciles, pero sigue estando firme. A veces es interesante leer la historia de la Primera Guerra Mundial y los soldados que pasaron meses y meses y meses en la frontera y tenían la frontera de una línea de soldados, ellos tenían muchos huecos esclavados y todos viviendo dentro de estos huecos y pasaron meses y meses en estas situaciones, en agua, con ratones, era un tiempo bastante difícil. Pero fueron soldados y sufrieron aflicciones como fieles soldados. Nosotros cristianos vamos a sufrir aflicciones y debemos seguir haciendo lo que debemos hacer para el Señor. En versículo 2 de Filipenses 4 nos da otras instrucciones. Dice versículo 2, a Eudías ruego a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que en la iglesia había estas dos mujeres peleando o tenían un desacuerdo o no sabemos lo que era, una división, una pelea. Pero Pablo les dice a ellos, por favor, no peleen, arregle su pelea, deben estar de un mismo sentir en el Señor. Y en medio de los tiempos difíciles, hermanos, por el estrés, por estar encerrados con otros, por estar siempre todo el tiempo con su familia, puede suceder discusiones entre familias, entre hermanos, entre otros que no son creyentes y muchas veces por estar con mucho estrés y por estar aburrido, nosotros podemos tener enojo, podemos hablar mal a otros, podemos responder como no debe responder un cristiano y nosotros tenemos que tener mucho cuidado no hacer esto. A Pablo les dice a ellos que necesita tener cuidado, no pelear, amar el uno al otro. Nosotros en este tiempo necesitamos tener cuidado que tengamos paciencia el uno con el otro. Con su esposo, con su esposa, con sus niños, con sus familiares, con sus vecinos, con los demás. El hecho que nosotros estamos aburridos no nos da permiso no portarnos como cristianos. Tenga paciencia con otros.
Efesios 4:32 dice, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Estén atentos al hecho que podemos tener, que de pronto vamos a ser más aptos a pelear con los demás por estrés, por todo lo que está pasando, pero no lo hace. Necesitamos seguir las instrucciones de las Escrituras. Necesitamos ser benignos unos con otros. También versículo 3 nos dice aquí, te ruego también a ti, fiel compañero, ayuda a aquellas mujeres que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los otros de mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. En medio de nuestros problemas es muy fácil enfocarnos solamente en los problemas nuestros, ¿cierto? Nosotros estamos sufriendo, entonces toda nuestra atención está en nosotros mismos sufriendo, en las necesidades que nosotros tenemos, en nuestras dificultades. Pero la Biblia quiere recordarnos aquí que hay otros que necesitan ayuda también. Pablo les dice a ellos, necesita cuidar a estas personas que tienen estas necesidades. Y hermanos, nosotros cristianos debemos recordar que el remedio mejor en nuestra aflicción es ayudando a otra persona. Puede ser que tiene un vecino sin nada de comer. Puede ser que conoce a alguien con una necesidad y aunque no tenemos mucho, de pronto puede ayudarles un poquito. ¿Sabe, hermanos, que ahora mismo nosotros cristianos tenemos una muy gran oportunidad de mostrar amor de Cristo al mundo perdido? En Efesios 4:32 dice, sed benignos unos con otros, ¿cierto? Y habla la palabra de Dios de qué es la religión verdadera. Es mirando a la necesidad de otro y ayudándoles. Nosotros como una iglesia estamos tratando de estar pendientes de personas que no tienen para comer para poder ayudar. Y aunque no podemos ayudar a todo el mundo, debemos ayudar cuando podemos ayudar. Pero no es solamente para la iglesia, es para cada uno de nosotros estar pendientes. Algunas personas, yo sé, ya están haciendo esto, están tratando a ayudar a los demás. Y puedo decirles algo, que Dios nos cuida cuando nosotros cuidamos a otros. Y Dios mira a su sacrificio. Y aunque a veces no es mucho, cuando nosotros no tenemos mucho, es un gran sacrificio. Yo pienso en la viuda que Cristo vio poniendo toda la plata que iba a usar para vivir, dándolo a Dios. Y Cristo dijo que ella había dado más que los ricos que habían echado bastante plata. Hermanos, Dios sabe y Dios nos va a cuidar. Pero cuando mira a su hermano tener aflicción y no tiene para comer, y usted puede ayudarles, ahora mismo tiene una gran oportunidad mostrar su fe verdaderamente. Es algo decir, sí, yo soy cristiano, pero ahora mismo tenemos una oportunidad mostrar que somos cristianos, que amamos a Cristo y nuestro deseo es amar el uno al otro y ayudar con las necesidades de los demás. Versículo 4 dice, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. En medio de pruebas y aflicciones, hermanos, nosotros siempre tenemos causa de tener gozo en nuestro corazón, de glorificar a nuestro Señor. Podemos nosotros enfocarnos en lo que no tenemos, pero Dios quiere que nos enfocamos en lo que Él nos ha dado. Hace algunas semanas hablamos en el devocional acerca de si tiene la salvación, y usted es la persona más rica que puede imaginar, porque la salvación es un regalo tan grande. Y aunque si no tuviéramos nada más fuera de la salvación, tenemos tanto para agradecer al Señor. Y la Biblia nos enseña que debemos hacerlo.
Pero muchas personas no quieren hacer esto. Muchos quieren estar mal agradecidos. No quieren dar gloria a Dios por lo que ha dado a Él, sino que quieren enfocarse siempre en lo que les hace falta. Pero la Biblia dice que debemos tener gozo y debemos glorificar a Dios en cada situación. En lugar de quejarnos por lo que no tenemos, podemos regocijarnos por lo que sí tenemos. Aun si la salvación fuera su única posesión, tiene para glorificar a Dios. Versículo 5 dice, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La palabra modestia aquí habla de siendo moderado en su espíritu, en el sentido de ser paciente, de ser manso, de ser amable, de mostrar carácter cristiano verdadero a los demás. La misma palabra griega es usada en Tito 3:2, donde dice a los pastores que sean amables. Todos los demás deben ver una diferencia en nosotros. Básicamente, la Biblia está diciendo que todo el mundo debe ver a su vida, a su carácter, a su moderación y saber esta persona es un cristiano verdadero. Se portan como un cristiano. Y por esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con el enojo, con falta de rendir nuestro espíritu. A veces nosotros queremos explotar, actuar por emoción. Nosotros tenemos estrés, nosotros tenemos afanes y preocupaciones y nos causa explotar a los demás. Pero la Biblia nos enseña que vuestra modestia sea conocida por todos los hombres. No haga esto. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rinda. Y hermanos, nosotros podemos controlar a nuestros espíritus, a nosotros mismos, a través del poder del Espíritu Santo. Este se llama templanza. Dios puede ayudarle en esto. Sea un cristiano en los tiempos difíciles. Cualquiera puede tener un buen comportamiento cuando todo está bien, pero cuando todo está mal y alguien mira que usted tiene todavía su carácter, pueden ver a Cristo dentro de usted. Versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Este versículo puede ser uno de los más difíciles obedecer en toda la palabra de Dios. Dice este versículo que no importa cuáles problemas tenemos, no tenemos derecho a estar afanosos. En estando afanosos estamos siendo como ateos. Cristo nos cuida, pero cuando tenemos afán, cuando nosotros nos portamos con afanes y todo esto, cuando tenemos preocupaciones, realmente estamos diciendo al Señor, no confío en ti. Hermanos, afán no puede ayudarle nada. Estando allá en su casa preocupado, no puede ayudar a nada. Confía en Dios. Lo único que hace el afán es dañar a nosotros, ¿cierto? Es causarnos estar emocionalmente mal. Pero cuando confiamos en Dios, es mucho mejor, ¿cierto? Aún la vida es mucho mejor cuando confiamos en el Señor. Y la Biblia nos enseña en Hebreos 4:15 que debemos traer nuestras afanes a Él. Dice Hebreos 4:15-16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos instruye a confiar en Él como un niño confía en su padre para cuidar sus necesidades. Y nosotros podemos confiar en Dios.
Él nos dijo en Mateo 6, 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Tenga fe en su Señor. Él nos va a cuidar. Él mira nuestras necesidades como un padre mira las necesidades de su niño. Y dice la Biblia que debemos confiar en Él, no estar afanoso, sino traer sus necesidades a Dios en oración, con acción de gracia, agradecido por lo que Él ha dado a usted. Y allá puede encontrar ayuda para el oportuno socorro. Gracia para el oportuno socorro, dice la Biblia. Versículo 7 de Filipenses 4 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El resultado de traer sus afanes a Dios es encontrar una paz que nadie puede darle, que este mundo no tiene, pero cada creyente, cuando confía en Él, cuando trae sus necesidades al trono de Dios y allá espera confiado en su Señor como un niño en su Padre, encuentra una paz aún en medio de gran aflicción y necesidad. Versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Hermanos, lo más que alarga la cuarentena, lo más el diablo va a venir y va a tentarle a poner su mente y sus pensamientos en la suciedad de este mundo. Va a tratar a quitar su mente de pensar en las cosas de Dios y tratar a ponerles en las cosas del mundo. Y va a estar oportunidades para ustedes ver cosas que no debe ver en los medios, participar en cosas que no debe participar en las redes sociales. Y van a estar tentaciones acerca de esto y el cristiano necesita decir, no, yo voy a poner mi cerebro, lo que entra a mis ojos, lo que entra a mis oídos, voy a pensar en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es verdadero, en lo que es puro. Salmo 101:3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa inicua. Aborrezco la obra de los que se desvían, no se acercarán a mí. Hermanos, en medio de esta cuarentena, no se olvide aborrecer y bloquear este mundo y la suciedad de sus ojos. Hay mucha suciedad, hay programas de televisión, hay música, hay pornografía, hay muchas cosas que quieren infiltrar nuestros hogares y destruir a nuestras familias y a nuestras mentes. Si Satanás es capaz de conseguir su cerebro, puede conseguir su corazón. ¿Y sabe cómo él entra a su cerebro? A través de sus ojos y sus oídos. Cuidado con lo que está haciendo en el internet, en la televisión, en lo que está leyendo, en lo que está permitiendo entrar sus ojos. Tenga cuidado. Debe aborrecer a las obras de iniquidad. Y por fin miramos versículos 9 al 13. Dice la Biblia. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Mas en gran manera regocijé en el Señor y de que ya al fin ha reflorecido vuestra ciudad, vuestro cuidado de mí, de lo que también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado
así para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había aprendido vivir para Dios en tiempos buenos, pero también por experiencia, Pablo había aprendido vivir para Dios en tiempos malos. Hermanos, nosotros estamos aprendiendo esto ahora mismo. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo malo, pero podemos estar contentos y podemos estar firmes y podemos ser soldados para Cristo aún en medio del tiempo más malo. Y dice, pero como pastor, yo no tengo la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. A veces este versículo es usado como en deporte, ¿cierto? Hay un partido de fútbol y hay un equipo que dice, yo vamos a ganar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, este no es el contexto. El contexto aquí es en estando contento y fiel a Cristo en medio de aflicción fuerte. Y aun cuando no tenemos la fuerza humana para hacerlo, lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. En este mundo tendremos aflicciones, pero Cristo ha vencido al mundo. Hermanos, Dios nos está poniéndonos en una escuela. Él es el alfarero, nosotros el barro. Y Él está moldeando y poniendo en el horno para que pueda destruir las impurezas dentro de nuestro barro. Pero ¿cuál es el propósito? El hombre Job, cuando él sufrió tanto, él dijo en Job 23, versículo 10, y vamos para allá para terminar. Job capítulo 23, versículo 10. Y él dijo aquí, Job 23, 10, un versículo muy bueno memorizar ahora mismo. Dice, mas él conoce el camino donde voy. Me probará y saldré como oro. Él conoce el camino donde voy. Me probará, pero saldré como oro. Hermanos, vamos a salir como oro. Dios está en control de nuestras vidas. Él está en el trono todavía. Él no está preocupado por la situación. Él no está afanoso. Él no está allá en el cielo pensando, ¿cómo voy a cuidar a mis hijos? Él está en control y podemos confiar en Él. Pablo sabía mucho acerca del sufrimiento. Pablo sabía mucho acerca de estando encerrado, teniendo necesidades. Pero Él nos enseñó a través de la inspiración del Espíritu Santo en estos versículos cómo nosotros podemos estar firmes para el Señor. Oramos para terminar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Pido que tú puedes usar su palabra para ayudar a su pueblo, Señor, ayudar a cada persona escuchando, animarse en ti y confiar en ti, Señor. Ayúdanos y guíanos, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Quiero terminar cantando un himno. Dios lleva a sus hijos. Dios lleva a sus hijos. Si Dios ha hablado a su corazón, responde a Dios en la oración. Cantamos al Señor. En pastos sombreados de dulce gustar, Dios lleva a sus hijos con Él por aguas tranquilas
lo frescura da, Dios lleva a sus hijos con él. Por hondas aguas con su temor, por amarguras o prueba mayor, aun en tristezas un canto dará, en negra noche o día estará. A veces el monte tendrá su fulgor, Dios lleva a sus hijos con él. O puede ser valle muy abrumador, Dios lleva a sus hijos con él. Por hondas aguas con su temor, por amarguras o prueba mayor, aun en tristezas un canto dará, en negra noche o día estará. En tiempos adversos con oposición, Dios lleva a sus hijos con él. Por gracia podemos vencer la aflicción, Dios lleva a sus hijos con él. Por hondas aguas con su temor, por amarguras o prueba mayor, aun en tristezas un canto dará, en negra noche o día estará. Gloria a Dios. Hermanos, qué bendiciones escuchar la palabra. Qué bendición es servir a nuestro Señor Jesucristo. Espero que el culto fue una bendición para usted hoy. Tenemos el culto de la noche a las 5. Queremos invitarles a acompañarnos en esto también. Y Dios os bendiga, que tengan buen día y gracias otra vez por estar con nosotros.